Sonora de la Universidad de Química y ahora soy parte del comité. Pues, cualquier cosa, pues me pueden mandar correo o detalles. De hecho, no he estado tan pendiente del Classroom, aunque ya les he regresado las tareas. Y por cierto, respecto a eso, sí hay unos, de la primera tarea hay una persona a la que no le he corregido la calificación, porque batallé mucho para entrar, ya después vi que estaba abierto el enlace. Era una cuestión de mi computadora. Y en la segunda, ya estuve revisando y sí hubo un error en la captura en las respuestas, pero son errores menores, son de menos de 5 puntos. Entonces, más o menos sus calificaciones están oscilando en las que les mandé. Igual, si tienen alguna duda, pues la idea de esta sesión es sacar las dudas que tengan. Igual voy a explicar una parte y la otra, pues, la vamos a trabajar con dudas. Bueno, igual parece que no hay nadie más, entonces supongo que son todos los que van a estar en la reunión. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, pregunta antes de que comencemos? Yo tengo una pregunta Sí, adelante. sobre los ejercicios que nos pidió que hiciéramos antes. ¿Va a mandar algún archivo con las respuestas? ¿Pero cuál de todos? Los La, dos, el formulario y uno que era de química inorgánica. el primero ya le subí la respuesta, es un archivo en PDF que incluso trae las puntuaciones, no sé si no lo han visto. De hecho, está en el Classroom. Te voy a compartir pantalla para que veas dónde está. No vas a entrar. Dame un momento mientras se carga. Pantalla. Si ven mi navegador. Sí. Bueno, por alguna razón está tardando en cargar. Voy a conectar mi video para que no me tarde tanto. Ok. Según yo, en la misma lista de los ejercicios que les puse, está trabajos en clase, en inorgánica. La primera tarea. Aquí está. Justo en este están los ejercicios y aquí el archivo está enseguida y es un PDF. De hecho, ahí están todas las soluciones. La idea de subirles las soluciones era justo que si aún conservaban alguna duda, pues la comentáramos. De hecho, justo, creo que no les dije eso. Pero aquí está el archivo. Ahora, respecto al segundo, al que sí fue un formulario, la idea de esta sesión justo es esa. Y bueno, de los videos que les subí, también ahí vienen las soluciones prácticamente explicadas. O sea, no específicamente de esos problemas, pero viendo los videos podrían resolverlo. Pero bueno, la idea justamente ahorita es eso. Porque en el caso de los formularios, de hecho, cometí un pequeño error. El error fue no pedirles el correo. Entonces, como no les pedí el correo, es un poco complicado regresarles el archivo. Entonces me llevaría más tiempo hacerlo. Entonces va a ser más fácil que ahorita lo resolvamos si tienen alguna duda en particular, pero como les digo, con lo que vamos a ver hoy, en principio deberían de quedar claro. No sé si tengan algún otro comentario, si te resolví la duda o no. Por mi parte, no. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, creo que ahorita no. Vale. Entonces, me voy más o menos rápido con esta parte, porque en principio la mayoría de ustedes pues, tiene buenas bases. Para eso era la idea de los ejercicios que les mandé, detectar
qué tienen de bases y qué no. Va a haber cosas que para algunos quizás sea pues un poco repetitivo y a lo mejor como muy sencillo, pero justo por los errores que detecté, pues la idea es regresar un poquito. Y bueno, hay cosas muy sencillas, como los conceptos. Vamos a ver aquí este tablero. Hay cosas muy sencillas como el concepto de número atómico y número de masa, que pues cuando ustedes lo utilizan, pues realmente lo usan bien, solo que hay una parte que a veces conceptualmente no a todos les queda claro. Por ejemplo, el número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo. Muchas personas confunden, no sé si sea el caso de alguno de ustedes, con que este número de protones también es igual al número de electrones. Ahora, eso es solo cierto si el átomo que ustedes tienen es neutro. Entonces, el número atómico en sí va a darles idea del núcleo del átomo. Acuérdense que en el caso de los electrones podemos tener iones positivos y iones negativos. Y de ahí es la importancia de que sepan diferenciar el concepto de número atómico. Entonces, sí es el número de electrones, pero justamente cuando el átomo es neutro. Si ustedes tienen un ion, ya no tiene el mismo número de electrones que el número atómico. ¿Ok? Y el número de masa es, como casi todo el mundo le queda muy claro, es el número de protones y de neutrones. Partiendo de esa parte, el simbolismo habitual es que tengan la representación del átomo o el elemento en cuestión con una letra. Como superíndice del lado izquierdo, ustedes van a poner el número de masa, y como subíndice del lado derecho, pues ustedes van a poner el número de protones, que es el número atómico. Entonces, eso también es bien importante porque a veces se les pide estas notaciones y como que no queda muy claro. Entonces, esta sería, por ejemplo, la notación para el carbono, uno de los isótopos que se tiene. Ahora, cuando ustedes tienen iones, normalmente la carga se pone como superíndice del lado derecho. Y aquí puede ser positivo o negativa. Fíjense en la notación. Primero se pone, y esto también es algo que les quiero aclarar porque fue algo que vi cuando les pedí el número de oxidación. El número de oxidación normalmente se le pone primero el número, después el signo. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes están acostumbrados a poner +5. Es una notación que no es incorrecta, pero actualmente el simbolismo, esto significaría una carga. Entonces, cuando ustedes hacen referencia al número de oxidación, pues se prefiere al 5+. ¿Y por qué les digo eso? Por ejemplo, en el caso del fósforo, voy a pensar vamos a poner el ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando ustedes tienen el fósforo, ustedes dicen, el número de oxidación es 5+. Pues resulta que eso es solamente un número de oxidación. El fósforo jamás, al menos en condiciones normales, van a tener uno que tenga una carga de +5. Es una carga real de +5, porque realmente eso no se podría estabilizar. O sea, el fósforo sería tan pequeño que sería tan ionizante, bueno, se llama polarizante, sería tan polarizante que inmediatamente formaría enlaces. Entonces, es muy importante que esto sí les quede claro. O sea, la notación habitual en química es primero el número y después el signo. Entiendo que hay muchos maestros que no están actualizados en esta parte, no hay problema, pero se les comento porque así es como se pone. Bueno, eso solamente es un punto de aclaración. Como les digo, no es incorrecto, pero de hecho también en algunos textos ustedes pueden poner, por ejemplo, fósforo y el número romano 5 y sigue siendo correcto, o sea, es entendible, lo comprendemos, pero es como cuando llega un norteamericano a hablarles español a ustedes, pues igual hacen el esfuerzo por entenderle, pero no lo está diciendo bien. ¿Okay? Entonces, así es como pues, funciona esto. Este ejercicio lo voy a dejar. El concepto de isótopos creo que si lo tienen claro, no les he puesto problemas, así que no sé si con esta primera parte tengan alguna duda. Yo supongo que no, pero igual si tienen alguna duda, adelante. ¿No? No. Igual no se queden con la duda, chicos. Miren, voy a compartirles otra presentación, que es la de números cuánticos. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, se ve bien. Ok, perfecto.
En el caso de los números cuánticos, bueno, me estoy brincando muchas cosas de notaciones. Como les digo, yo asumo que algunas de estas cosas ya las dominan y no quiero aburrirlos, pero si hay algo que les quede una duda de algún concepto, de alguna idea que hayan leído y esté relacionado con esto, no tengan problema en levantar su mano o interrumpirme y preguntarme. Para esta parte, ustedes ya deberían de tener nociones de cómo es los modelos atómicos, de cómo es que fue evolucionando esta idea, hasta llegar al modelo cuántico de Schrödinger. Ahora, en cuanto al modelo cuántico, para este tema en particular, como esta es una parte más cualitativa que cuantitativa, no necesitan resolver la ecuación de onda en ninguna de las modalidades. O sea, no necesitan saber cómo hacerlo, porque esto es cualitativo, pero si lo saben hacer, obviamente esto les puede quedar un poco más claro, o incluso para empezar a intentarla resolver, pues también. De hecho, creo que si viene una parte de partículas en una caja, entonces por ahí la comprensión de eso les va a ayudar un poco. Ahora, cabe mencionar que estos números cuánticos, que son 4 los que tenemos, a los químicos nos ayuda mucho a poder explicar y a comunicar cómo es que nosotros entendemos la forma en la que los átomos se están uniendo. De una manera muy cualitativa, como les digo. De hecho, de aquí van a salir los conceptos de orbitales, que a veces se puede ver un poquito antes. Pero es muy importante también entender que los 4 números cuánticos no salen de la ecuación de onda de Schrödinger. Salen 3 de esa ecuación, que son N, L y M. Si ustedes resuelven para un átomo de hidrógeno la ecuación de onda, ustedes solamente obtendrán estos 3 resultados. El cuarto, de hecho, fue una situación experimental. Sin embargo, hay una ecuación que sí saca estos números cuánticos, que es la ecuación de Dirac. O sea, con la ecuación de onda de Dirac, que esa toma efectos relativistas de la teoría de Einstein, sí resultan estos 4 números cuánticos, pero como les digo, no es necesario resolverlas. Si tienen inquietud de cómo es esta ecuación de Dirac, yo he encontrado algunos videos que son como de divulgación y podría ayudarles para que vean cómo funciona, y se los puedo poner aquí en el Classroom para que lo sepan. Nomás si me lo piden, pues ya lo subo. Entonces, la comprensión de estos números cuánticos les va a ayudar a entender sobre todo cómo es que se hacen las configuraciones electrónicas, y con eso pueden comprender mejor el concepto de enlace, que no es otra cosa que un constructo que hacemos para entender cómo se unen los átomos en las moléculas, el enlace. Pero bueno, ahora, estos parámetros, como les digo, provienen de resolver la ecuación de onda y les damos una interpretación particular. Entonces, los 4 números cuánticos van a ser N, bueno, son N, L, M y S. A veces al valor de M le ponen ML y al valor de S también le ponen MS. Yo voy a usar la notación general, la que van a encontrar en la mayoría de los libros, pero pues no hay problema si utilizan la otra notación. Sí, es equivalente. El valor de N, de hecho, nos va a indicar la posición, y eso nos da el tamaño del átomo. Y ahorita vamos a ver algunos detalles. El conjunto de N y L, donde L nos va a dar la idea del subnivel, al rato vamos a mencionar qué es eso del subnivel, pues nos va a dar una idea de la energía que va a tener ese electrón. Bueno, creo que esto no se los dije, pero cuando ustedes resuelven la ecuación de onda nos va a dar las energías que tienen los electrones en los átomos. Entonces, eso es lo que vamos a obtener aquí, información de los electrones. No del átomo completo, sino de los electrones. Entonces, de hecho, aquí no vamos a saber mucho de la identidad del protón, todo, sino más bien de cómo están los electrones en los átomos. Cuando ustedes sacan los 3 conjuntos de números cuánticos, donde ML les va a dar el orbital en el que se encuentra, y al rato veremos que es un orbital, justamente es el conjunto de estos 3 me va a dar el orbital en particular. ¿Okay? Y si considero los 4 números cuánticos, ya me está dando la información de un solo electrón. Entonces, vamos desde el tamaño, pasando por la energía,
luego el orbital en el que se encuentra, y finalmente ya tengo la información del electrón completamente constante. ¿Ok? Para eso sirven los números cuánticos de manera cualitativa, como les digo. Ahora, el primer número cuántico, que es el número cuántico principal, como les digo, nos da la posición del electrón. Para que lo puedan comprender, y por eso les digo, sí es necesario que ustedes tengan nociones de los modelos atómicos. El primer modelo atómico que incorpora este número cuántico es el modelo de Bohr. De hecho, básicamente, el número cuántico n son las órbitas que dice Bohr, los niveles de energía, básicamente. Ahora, recuerden, si quiero conocer la energía de un electrón, no es suficiente conocer el valor de n. Necesitamos también el de L, pero bueno, eso va a ser lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el valor de n, cuando resuelven la ecuación de onda, adquiere esta forma. De hecho, esta sería la representación. Ya en términos un poco más concretos, lo van a ver de esta manera. Donde n, que es el valor que a nosotros nos interesa, aparece aquí y toma valores desde 1 hasta el infinito. Entonces, esto sí tiene que ser algo muy, muy claro para ustedes. Y es que, si bien es cierto, probablemente hasta ahorita la idea que muchos tengan es que, no me refiero a ustedes sino en general, muchos estudiantes o incluso químicos, cuando no se ponen a revisar mucho esto, pues se quedan con la idea de que pues, solamente hay 7 niveles. O sea, los 7 niveles es porque justamente en la tabla periódica, pues conocemos elementos hasta el 7º nivel. Pero no están considerando, por ejemplo, que de manera natural, pues hay estados excitados. Sin embargo, también existe la posibilidad, porque eso no nos limita. O sea, si nosotros tuviéramos n igual a 7 como límite, eso significaría que pues no podríamos llegar a un 8º nivel y por lo tanto no existirían más elementos. La cosa es que sí se pueden llegar a estos niveles, pero aún no tenemos, digamos, la tecnología para elaborar. Pero teóricamente, nosotros podemos tener niveles hasta el infinito. Ya en la realidad, de hecho, hay gente que ha hecho cálculos, porque pues obviamente si nos ponemos a analizarlo un poquito, ¿de qué tamaño tendría que ser un átomo para que pudiera seguir siendo un átomo y ser imperceptible? Y entonces, ¿cuál sería el máximo nivel? O sea, de hecho, también hay un detalle que vamos a ver más adelante. Conforme vayan aumentando los valores de n, la distancia energética, bueno, la distancia entre ellos va a ser cada vez más pequeña, o sea, se va a ir reduciendo. Entonces va a llegar a un punto donde la última órbita y la penúltima pues van a estar casi muy, muy cercanas. También hay que entender otro detalle. Los electrones no son partículas solamente, son ondas. Entonces, esta concepción atómica de la cuántica también mete muchas brocas porque pues, considerar ondas, considerar partículas, sí nos pone a pensar en un mundo donde estamos acostumbrados a que todo tenga masa y sea corpuscular. Pero bueno, básicamente aquí lo que les tiene que quedar claro es que n puede tomar valores desde 1 hasta el infinito. Es decir, ¿puede existir el n igual a 8? Sí, podría existir. De hecho, en un estado excitado se puede lograr. Pero ahora en estado basal, la pregunta es, ¿puede lograr? La respuesta es sí. Sin embargo, no hemos hasta ahorita sintetizado un elemento que pues tenga esas condiciones. Pero eso no nos limita. O sea, el hecho de que no lo hayamos descubierto no significa que no existe. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, por el momento no. ¿No? No. Muy bien. El siguiente número cuántico que vamos a tomar en cuenta va a ser el valor cuántico L, que normalmente se le llama el número cuántico del momento angular. Este número cuántico es bastante relevante porque, como les digo, el conjunto de N y L le van a dar la energía que tenga un electrón. Entonces, de ahí esa relevancia.
Cuando ustedes resuelven la ecuación de onda, se van a encontrar con estos símbolos. Y bueno, un detalle importante es que los valores de L van a ir desde 0 hasta el valor que hayan obtenido de N en ese electrón menos 1. Por ejemplo, en el nivel N igual a 1, pues la única posibilidad es que L valga 0. En N igual a 2, la posibilidad es que sea 0 y 1. Y así hasta el infinito de N menos 1. Es decir, si N vale 100, entonces el valor de L sería 99, por ejemplo. Bueno. Ahora, ¿esto qué nos va a estar indicando? Pues básicamente nos va a estar indicando los subniveles de energía en los que se encuentran pues, los electrones. De hecho, nosotros tenemos algunas formas de equivalencias para poder localizar a los electrones, y es lo que ustedes conocen habitualmente como los SPD. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito. Pero aquí lo importante es que recuerden muy bien los valores. Entonces, N va de 0 hasta N menos 1. Es decir, si el valor de N vale 3, los valores de L van a ser 0, 1 y 2. No va a poder ser 3. Es un detalle importante. Y el otro asunto que al rato vamos a ver es que cada uno de estos valores de L, 0, 1, 2, 3, 4, sería S, P, D, F. Al rato lo vamos a ver. ¿Ok? Y bueno, tenemos el otro número cuántico, que es el número cuántico del momento angular. Aquí el detalle es que este valor del número cuántico de momento magnético nos va a indicar la orientación en el espacio. Y este va a tomar valores desde menos L hasta más L. Básicamente, si quieren saber cuántos valores hay, solo multipliquen 2L más 1 para un electrón en particular. Pues esta es la notación de cómo se determina este valor. ¿Okay? Y estos son los valores permitidos. El último valor del número cuántico es el número cuántico de spin. Y como les digo, normalmente puede representarse como S o MS. Y aquí solamente puede tomar dos valores. Más un medio o menos un medio. Y esto tiene que ver con una propiedad que tienen los spines de girar en un sentido o en otro sentido, y esto generar un campo magnético de una magnitud o de otra. Entonces una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Nosotros habitualmente solamente por convención le ponemos más un medio cuando representamos una flecha hacia arriba y menos un medio cuando representamos la flecha hacia abajo. Ahora, este número, como les digo, no sale naturalmente de la ecuación de Schrödinger, pero sí sale de la directa. Y pues cada uno de estos valores va a ser para un electrón en particular. El experimento donde se descubrió, de hecho, este valor y le dio mucho peso a todo lo demás de lo que se había estado prediciendo es el experimento de Strenger-Lab, que es un experimento donde se hace pasar sobre un campo magnético un haz de electrones. Entonces se notaba que se encontraban dos posiciones, una que corresponde al valor de más un medio y otra al valor de menos un medio. Y bueno, aquí hay un pequeño resumen de los valores de los números cuánticos. Entonces ahí viene la notación normal, el principal va a ser N, el secundario L, el magnético ML, o M a veces nomás, y el spin que es S o MS. Ahí tienen los valores y la propiedad que nosotros vamos a estar tomando en cuenta. Ahora, ya que estamos hablando de los números cuánticos y cómo interpretarlos, en el caso de los valores de S, P, D, F, que nosotros normalmente utilizamos habitualmente, pues hay una equivalencia. El valor de 0 corresponde a S, el valor de 1 a P, el valor de 2 a D, el valor de 3 a F,
Y así es como nosotros podemos saber cuántos subniveles vamos a tener por cada nivel cuántico. ¿Ok? Entonces, de hecho, las letras estas pues vienen de algunas propiedades espectroscópicas que se habían medido antes. De hecho, ese significa sharp, agudo, la P es de principal, la D es de diffuse y la S es de fundamental. Un detalle, y esto es donde habitualmente ya entran las otras cuestiones teóricas, es, ¿existirá un valor de L igual a 4? Sí, sí existe. Y a partir de este es donde se empiezan a tomar por orden alfabético. Pues cuando L vale 4, nosotros obtenemos que el subnivel sería un subnivel G. Si tuviéramos L igual a 5, sería un subnivel H. Y así hasta que, pues, terminen. Pero bueno, si son un poco cuidadosos, se darán cuenta que, pues, en realidad tenemos menos de 20 subniveles. Pues bueno, ahí será cuestión solamente de, pues, también visualizar hasta dónde hemos llegado con los números de niveles teóricos. De hecho, hay un artículo del Journal of Chemical Education donde tratan de determinar cuál es el límite de niveles que podría tener un átomo. Más o menos ellos estiman que andan ahí por los 300 niveles, más o menos. Y hacen sus cálculos y las justifican muy bien, pero bueno, eso es algo que pues, de momento no vamos a revisar, pero sí es interesante que lo vean. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros establecemos orbitales, que un orbital no es otra cosa más que una zona en el espacio en donde vamos a tener dos electrones, pues ahí nosotros les vamos a asignar ciertas notaciones. Entonces, si ya sabemos que en el nivel 1 solamente puede haber un subnivel que es ese, entonces para bautizarlo le ponemos 1S. Entonces, en este caso no tiene más que un valor de ml, porque acuérdense que va de menos L hasta más menos L, perdón, de menos L pasando por 0 hasta más L. Entonces, si el valor de L es 0, pues es 0. ¿Y eso qué significa? Que pues nomás tengo un orbital. Ahora, en el caso del P, que el primer orbital P sale en el nivel 2 porque es donde aparece el subnivel P, se darán cuenta que P corresponde al valor de 1. Entonces, como L vale 1, los valores de ML van a ser menos 1, 0 y 1. Y esos son 3 orbitales. Y así sucesivamente ustedes pueden determinar cuántos orbitales hay por subnivel y cuántos orbitales o electrones puede haber por capa. De hecho, hay fórmulas más sencillas, pero bueno, esta es una forma en la que lo pueden determinar. De hecho, si es como quedaría en el orbital, el subnivel S solamente tiene un orbital, que es el orbital S. Los P tienen 3, por los números cuánticos, aquí estaría el primer número cuántico. Aquí estarían los valores de L y pues acá están los valores de ML. Entonces en el D habría 5 y en el F habrían 7. En el G, pues habrían 9, porque L valdría 4. Y entonces, acuérdense que les dije que ML es igual a 2L más 1. Entonces 2 por 4, 8 más 1, da 9. ¿Okay? Bueno, esto es más o menos parte de lo mismo y aquí están algunas imágenes de los orbitales. Estos son imágenes que se hicieron por computadora considerando funciones de onda hidrogenoides, es decir, considerando un solo electrón. Así es como nosotros establecemos los orbitales, de hecho, numéricamente. Y hay algunas propiedades que vamos a ver al rato para establecer las configuraciones electrónicas. Bueno, chicos, hasta aquí tienen alguna pregunta porque creo que ya nos va a sacar en 5 minutos. Por mi parte, no. ¿Los demás, chicos? Yo tampoco. Hasta el momento no. Ok. Todo bien. Bueno, entonces aquí si se fijan es como un esquema. Este solo lo dejé aquí porque sí me interesa que lo vean. Básicamente, podrán ver que tenemos el nivel 1S. Pues, para el segundo nivel, pues la distancia es bastante larga, pero para el tercer nivel, la distancia es más corta. De hecho, esto no lo estoy diciendo yo, lo pueden obtener del cálculo de las energías de las transiciones, incluso con una ecuación tan simple como la de Rickenbacker. O sea, sin necesidad de meterse a la cuántica. Se sabe que los niveles de energía, conforme van aumentando, van disminuyendo su espacio. ¿Okay?
Bueno, chicos, voy a dejar de compartir la pantalla. Para pasarles el enlace. Nomás déjenme salir de aquí. Deja de compartir pantalla. Les voy a hacer una reunión en Meet para que podamos entrar. Bueno, si se fijan ahorita con lo que acabamos de ver, pues yo esperaría que al menos un par de preguntas ya podría quedar un poco resueltas. Sin embargo, pues si queda la duda, pues ya las comentamos. Voy a hacer una nueva reunión. Ya está ahí la reunión, por si quieren irse metiendo mientras se cierra esta, porque se va a cerrar en 3 minutos. ¿Sí les aparece en el chat la reunión? Sí. Ok. Vamos a esperar a que entren los demás. Bueno, creo que están ya todos aquí, ¿verdad? Entonces voy a cerrar la sesión de Zoom. Muy bien, entonces vamos a poner la presentación esta. Bueno, voy a continuar con otra presentación. Está muy relacionada con lo que acabamos de ver y es lo de configuración electrónica. Pues voy a comentarles algunos detalles, nos dejen ver aquí. Igual voy a quitar mi video por aquello de que no esté cargando tanto. Déjenme colocar. Pregunta, ¿ven la presentación? Sí. Sí, se ve. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a ver van a ser unos principios también, que es el principio de construcción de Aufbau, que se basa mucho en la regla de Madelung o el principio de Klitschkowski.
Esto, de hecho, es base fundamental para establecer las configuraciones electrónicas que hacemos. Y bueno, ¿qué es una configuración electrónica? Antes de empezar a establecer todos estos principios. Veamos que con los números cuánticos nosotros podemos, digamos, establecer cuál es el valor de energía que tiene un electrón, cómo está orientado en el espacio y cuál es su información general con estos 4 números cuánticos. Pues una configuración electrónica me va a dar información acerca de cómo es la energía de un electrón respecto a otro. Entonces, cuando ustedes hacen estas notaciones, se darán cuenta, por ejemplo, que primero, cuando hacen la primera anomalía que van a ver es que aparece primero el 4S y después el 3D en estado basal. Y esto es cuando están usando una notación energética. Porque si hacen una notación espectroscópica va a ser 3D primero y luego el 4S. Seguramente las han visto, pero son configuraciones diferentes. Una son configuraciones electrónicas energéticas y la otra son configuraciones electrónicas espectroscópicas. Por convención, las que habitualmente usamos son las energéticas. Como les digo, se basan en estos principios que vamos a estar viendo. Ahora, resulta que para el átomo de hidrógeno, que es de hecho el modelo que más se utiliza con la ecuación de onda, pues nosotros vamos a tener que, pues algunos niveles y subniveles van a estar algunos subniveles de energía van a estar degenerados, es decir, van a tener la misma energía. Sin embargo, cuando ya tenemos átomos multielectrónicos, pues ya hay una interacción entre ellos y empieza a haber, pues, algunos detalles, los cuales son, por ejemplo, que la energía de estos orbitales en los diferentes subniveles, pues ya no es la misma. Por ejemplo, aquí, aquí. Y luego, por ejemplo, resulta que en ocasiones tenemos este tipo de anomalías, el 4S que aparece antes de los 3D. Y la pregunta es, ¿a qué se debe? Pues eso se debe a los términos energéticos que ya habíamos visto. Que de hecho, esto fue una publicación que hicieron de manera separada Madelung y Kleshkovsky. Incluso, de hecho, casi nadie le explica esta regla. Es una regla bastante sencilla, que es la de N más L, que con eso ustedes pueden sacar la energía relativa de un orbital. Entonces, por ejemplo, si yo determino, aquí está en la tablita, con diferentes orbitales, la energía de cada uno de los orbitales, bueno, más bien de cada uno de los subniveles, pues obtendría estos valores. Por ejemplo, para el 1S, pues 1 es el valor de N y 0 el valor de L. Entonces el valor relativo sería 1. El 2S sería 2 porque es la suma de 2 más 0. El 2P sería 3 porque es la suma de 2 más 1. Y así sucesivamente. Entonces, para no hacerles el cuento largo, yo hice esta imagen, la hice y la terminé, pues, incluyendo a los F, a los G y a los H. Entonces, aquí, por ejemplo, notarán que están de colores sombreados en azul, los que, pues, obviamente no están tan habituales, pero es para que sepan que sí existen esos orbitales, el 5G, el 6F, o por ejemplo, el 5F, pero bueno. Ahora, si notan esto que les estoy diciendo, de color, se darán cuenta que en el caso del 4S, está en un nivel 4, pero tiene menos energía que el 3E, que es de 5. Luego, si se fijan, acá también tenemos que el 5S es de menos energía que el 4D. Y luego, para colmo, el 5P tiene menos energía, por ejemplo, que el 4F. Y así podemos ir haciendo varias cosas. Entonces, en la regla de Madelung y Kleshkovsky, como es más conocido Madelung, pues vamos a usarlos como ese término, podemos ver el orden relativo de las energías de los subniveles. Entonces, con base en ello, podemos arreglarlos en términos energéticos. Si se darán cuenta, pues el arreglo va a ser siempre en orden creciente de la energía y no del número n. Ahora, cuando hay un empate en energía, por ejemplo aquí, que tenemos estos dos que valen 4, voy a borrar. Por ejemplo, estos dos que tienen 4, o estos dos que tienen 3, ¿qué es lo que se hace? Ahí se pone el valor de energía que tenga un número n más bajo. Por ejemplo, entre el 2P y el 3S, pues es más bajo el 2 que el 3. Entonces, por eso primero va a aparecer el 2P y luego el 3S.
Luego entre el 3p y el 4s, pues tendríamos primero el 3p y después el 4s. ¿Okay? Entonces siempre se va a ir acomodando en orden de menor energía. Entonces fíjense, aquí en estas diagonales siempre aparece el mismo valor de energía. Y así, de hecho, de ahí viene lo de las reglas de las diagonales, que se atribuye a un mexicano, a Keller. Pero bueno, entonces si nosotros nos ponemos a hacer el llenado de los orbitales, encontraremos este tipo de orden. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, y así sucesivamente. De hecho, aquí quedaría el octavo nivel. ¿Cómo quedaría? Con base en los números que ya escribimos. Entonces, de hecho, el primer orbital F, el primer orbital F, pues aparecería mucho después. Pero bueno. Aquí noten que esto se parece un poco a la notación que tenemos de los gases nobles. Pero bueno, en términos energéticos, si acomodamos esto en una forma de escalera, aquí quedaría el 1s, luego quedaría el 2s, luego el 2p. Entonces fíjense cómo aumentan. Entonces, este que es rojo aparece mucho antes del otro verde. Entonces, aquí pueden ver de dónde sale la configuración electrónica, que es de donde se basa el principio de Aufbau, que es el de construcción progresiva. Entonces, con esta regla ustedes se pueden dar cuenta quién puede ir antes que otro. Ahora, si uno pone particular atención, se dará cuenta que, bueno, hasta ahorita con los orbitales que manejamos, con los subniveles que manejamos, SP, D y F, la configuración de cualquier elemento quedaría connotada de esta forma. NS2, N-2F14, N-1D10, NP6. Esa sería la configuración electrónica de cualquier elemento. Ahora, solo tendría que saber el número de N y el número total de electrones. Ahora, estos valores obviamente yo los puse porque son los límites, pero en realidad sería NSX, bueno, NSW, no sé, FX, DY y PZ, para ponerle a un valor X. Ahora, ¿cómo se van llenando estos cuando están haciendo las configuraciones electrónicas? Por ejemplo, si N vale 4, pues tendrían que escribir 4S2, 4 menos 2, F14, 4 menos 1 de 10, pero resulta que el orbital 2F, para eso es muy importante saber números cuánticos, no existe. ¿Por qué no existe? Porque F, ¿qué valor de N tiene? ¿Alguien me puede decir? ¿Tres? Exacto. Entonces, el conjunto de números cuánticos aquí sería 2 y 3. Entonces, 3 ni siquiera puede ser, o sea, el valor de N ni siquiera puede ser igual a N. Pues ahí ya se está violando algo. Entonces, este subnivel no existe y por lo tanto la configuración que podría tener un elemento del nivel 4 sería 4S2, 3D10, 4P6 si tuviera todos los electrones. Esta es la base de la notación kernel que normalmente les enseñan, que es la notación de gas noble. Yo prefiero llamarla de kernel que de gas noble porque pues, es como más. Entonces, ahora, por ejemplo, si tuvieran un n igual a 6, ahí, por ejemplo, como quedaría 4 aquí y quedaría 5 y el 4F sí existe, porque 4 es mayor que 3, pues entonces ahí sí podría tener esta notación. Por ejemplo, si n valiera 1, pues el único valor posible sería este, ¿no? Todo lo demás, 1 menos 2 sería menos 1, pues ahí no existen valores negativos de n. 1 menos 1, 0, pues tampoco existe. Y el 1p tampoco existe. ¿Sí les queda clara la idea o tienen alguna duda o comentario, chicos? Sí, hasta aquí todo claro. Manden. ¿Todo claro? Sí, hasta aquí todo está claro. Por el momento, no tengo dudas. Bueno, perfecto. Bueno, ahí está el del 1. Y ahí está la razón. Entonces, si se fijan, sabiendo números cuánticos y este principio básico de N más L, ustedes pueden construir cualquier configuración electrónica.
simplemente. Y bueno, aquí es una gráfica de cómo quedarían la distribución de los subniveles. Y pues obviamente, pues aquí está la regla de las diagonales. Yo la verdad es que pues supongo que esto ya lo vieron. Aquí abajo está la construcción y pues a mí me interesa más que sepan hacer la construcción de las configuraciones electrónicas, pero de kernel. De hecho, les subí el video de cómo se hacen. Es un video que le hice a mis alumnos de química general, creo que pues, lo pueden revisar sin problema. Y bueno, la regla de las diagonales, aquí se las amplié. Aquí se incluyo pues, los otros orbitales que habitualmente no se ponen. Entonces, justamente para que sepan que pues sí se pueden incluir, de hecho. La cosa va a ser pues cómo utilizarlos. Y el problema de ahorita es que pues no tenemos pues ningún elemento que hasta ahorita que haya sido descubierto que tenga el número electrónico necesario. De hecho, una primera pregunta que les podría hacer aquí, y esa es una pregunta básica, así que podría aparecer en una Olimpiada Nacional, es ¿qué número atómico tendrá que tener un elemento para que tenga un orbital 5G? Entonces, les doy un minuto para que lo piensen y me digan la respuesta, lo que guste. Número N, punto. Z, sí, Z. El Z. valor del número atómico. O sea, ¿qué valor de número atómico deberá tener este elemento que se descubra para que aparezca por primera vez un orbital 5G? El mínimo. Creo que ya tengo la respuesta. ¿Y cuál es? 119. No, 119, si te fijas, quedaría un 8S. O sea, todavía sigue la flecha hacia abajo. ¿No sería 121? Tiene que ser 121, efectivamente, porque el 8S se va a llenar con 2. Pues cuando se descubran los elementos 119 y 120, solamente vamos a tener orbitales 8S. Ojalá y nos toquen. Y cuando se descubra el 121, ese tiene que ser un 5G. Entonces, obviamente que si se descubren más, pues ya van a llenarse los 6F, los 7 y vamos a ver otras cosas. Pero ¿Y se espera algún comportamiento especial? Perdón, de orbital G. Pues hasta ahorita el único que tiene algunos estudios de eso, que son teóricos, es un finlandés que se apellida Pico. Yo no he leído mucho de su trabajo respecto a la predicción de propiedades. Lo que sí se especula, no creas que esa parte me queda muy clara con base en qué lo especulan, es que podríamos tener después de una isla de elementos inestables, y con inestables me refiero a radiactivos, los siguientes van a poder ser estables por la cantidad de protones y neutrones que van a tener para que puedan coexistir. Y algunos van a tener propiedades. De hecho, por ejemplo, no sé si se fijan, por ejemplo, en el grupo 10 de la tabla periódica. Ahí es muy claro el efecto que ya tienes de tamaño. El mercurio, que es el último miembro de ese, o sea, de los que conocemos, obviamente el Darmstadt también es miembro del 110. El mercurio es líquido. Se especula que el Darmstadt es un líquido que tiene un punto de fusión, un punto de ebullición bastante bajo, que puede ser muy similar a lo que le pasa no tenemos esa ley. O sea, va a tener un punto de ebullición un poco más bajo y podría ser como una especie de gas metálico. Y el que esté debajo de 110 se especula y sí que es un gas metálico. Entonces, hay algunas cosas que sí pueden cambiar. Ahora, en el caso del orbital 5G, pues la verdad es que todavía no terminamos de entender a los lantanoides, los cuales tienen una química bastante interesante, aumentan los números de coordinación, les dan propiedades de luminiscencia muy interesantes que estamos aprovechando hoy en día en las tecnologías. Entonces, los orbitales G quizás puedan tener algo por ahí, pero son meras especulaciones hasta ahorita. Déjenme buscar también algo de este señor Pico, es un finlandés, y hace tiempo que ha estado publicando sobre esto. O sea, él hace estudios de efectos relativistas aplicados a la tabla periódica. Es un químico físico teórico. O sea que se esperaría, bueno, una teoría es que se comience como a retroceder de nuevo, a que todos lleguen a ser gases, o sea, sean tan
¿Son gases metálicos? O sea, Algunos, o sea, va a ajá. depender mucho de algunas propiedades. Por ejemplo, Ok. es que todo cambia. Por ejemplo, en el caso de los gases nobles, también ahí sí van a ser sólidos. Si hace algunas especulaciones, como Ah, te digo, sí. ahorita te estaría como diciendo de más, porque realmente no recuerdo todas en particular, pero sí comentan que podría haber gases metálicos y pues obviamente las propiedades de un gas metálico serían bastante diferentes. O sea, porque, por ejemplo, los gases nobles tienen ciertas propiedades. Ahora, muchos por un gran tiempo se les consideró como gases inertes. Hoy sabemos que no son inertes. La cuestión es cómo los hacemos reaccionar. En el caso de estos gases metálicos, pues también sería interesante porque pues en principio reaccionarían rápidamente, pero pues ¿con qué? ¿Cómo los estabilizaríamos? Pero bueno, eso hasta que tengamos cantidades suficientes los podríamos estudiar. Sí. Muchas gracias. Bueno, aquí básicamente es hacer estas configuraciones, me lo voy a brincar. La notación gráfica creo que la saben hacer, pero si alguien no sabe cómo pasar de aquí a aquí, pues ahorita es momento de decírmelo antes de que me empiece a brincar varias partes. ¿Para todos es claro? Bueno, si no, que sí. Entonces, cuando ustedes quieren hacer la configuración de kernel, lo que tienen que hacer es recordar básicamente cómo va a quedar el último nivel. Entonces, esto es una forma en la que les enseño siempre a mis estudiantes de licenciatura, porque no todos han visto configuración electrónica en prepa. Entonces, normalmente lo que les digo es que tomen pues, los que no se correspondan al mismo nivel y busquen el gas noble. Pero hay una manera todavía más fácil. Yo siempre lo que les podría decir es, esta es la configuración de kernel. X y lo demás que ya habíamos visto. Aquí, como les digo, si les molesta que sean los números máximos porque eso los pueda confundir, pónganle W, X, Y y Z respectivamente al 2, al 14, al 10 y al 6, considerando que ustedes le van a poner los valores que correspondan en función del número atómico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento con número atómico 16, como el azufre, yo para esto pues me fijo primero en el gas noble, entonces me daré cuenta que los gases nobles tienen de número atómico 2, 10, 18, 36, entonces si está en 16 está antes del tercer gas noble. Entonces es el segundo gas noble que voy a poner aquí, que sería el neón. Entonces el neón tiene 10 y me faltan 6 electrones, entonces si está en el nivel 2, entonces aquí pondría el siguiente que sería el 3, tendría 3S2, y luego pues estos para un nivel 3 menos 1 sería un UF, no existe, 3 menos 1 me daría 2, el 2D tampoco existe, y 3P6 sí existe, el 3P, perdón, entonces aquí cuántos electrones me faltaban, 4. Y así es como establecería la configuración electrónica. Entonces, es una forma, como les digo, sí más o menos tienen, si se saben los números atómicos de los gases nobles es más rápido, pero si no se pueden ir a la tabla y entonces buscan el número atómico anterior y con eso lo hacen. Por ejemplo, en el talio cuyo número atómico es 81, el gas noble anterior sería el xenón, que tiene 54. Entonces faltarían 27 electrones que voy distribuyendo en estas partes. Entonces también tengo que ver que el xenón está en el nivel, xenón está en el 5, ¿verdad? Entonces el que sigue es el nivel 6, entonces ya le voy poniendo 6 a cada uno de estos N, sustituyo y ya me da esta configuración. No sé si me explico. Supongo que también ya saben hacer las configuraciones de gas noble, les digo, pero esta es una forma en la que yo lo hago. No sé si tengan alguna duda o pregunta, chicos. No. Bueno. Esto me los voy a brincar. Y bueno, hay un pequeño detalle. Bueno, antes de brincármelo, les voy a poner un pequeño ejercicio. Nomás déjenme salir de la presentación.
Y voy a hacer una nueva diapositiva para que ustedes la... no quiso. Creo que va a ser más fácil abrir un documento en Word. A ver. Entonces, les voy a dejar para que hagan estos ejercicios. Hagan la configuración electrónica de las siguientes especies. Z igual a 110, Z igual a 65. Ahorita lo voy a dejar para que lo vean todos. Z igual a 83, Z igual a, ¿qué será bueno? 103. Bueno, estos hagan por lo pronto. Si terminan los 4, me avisa alguien para que me dicte la configuración como le quedó y ya la comprobamos, ¿ok? Entonces, nomás para verificar que haya quedado todo claro. Para ahorita, para la siguiente semana. Ahorita, Ah, ok. sí, para ver cómo van captando esto. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla en Word? Sí, en Word sí. Ok. Sí, es que me queda la duda porque como casi no uso Meet, entonces por eso les pregunto. Ya los terminé, pero no sé si estoy seguro si están bien. Pues si quieres, chécalos y si ya estás seguro, me lo dices. Ok, lo checo en un momento, Rosito. Sí, creo que sí. Ok, pues dígamela. Es Randón. Bueno, el primero es 110. Es Randón Claro. 7S2. 5F14, 6D8. Del 65 sería Xenón. 6S2, 4F9.
Del 83 sería xenón 6s2, 4f14, 5d10, 6p3. Perdón, 4f14, 5d10, 6p3. Y del último sería randón 7s2, 5f14 y 6d1. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, me dio lo mismo. ¿A todos les da igual, chicos? Sí. Sí. Ok. Bueno, ahorita no vamos a ver anomalías. En principio, perdón, todo se hizo de manera correcta, entonces vamos a continuar. Estamos. De hecho, no me acuerdo que la que tengo para hallar es otra. Bueno, un detalle más es, de hecho, incluso con la tabla periódica, pues ustedes pueden ir haciendo la misma configuración electrónica. Allá nomás ubican, por ejemplo, si el gas noble hubiera estado aquí, si el gas noble hubiera estado aquí, por ejemplo, en esta posición, pues ya nomás se van contando así sucesivamente hasta llegar a la casilla del elemento correspondiente. Pero bueno, eso es otro asunto. Hay un detalle cuando ustedes hacen las configuraciones, y me refiero en general. Hay configuraciones electrónicas que van a encontrar que pues no son exactamente las que uno esperaría. Tal es el caso, yo espero que algunos de ustedes ya hayan visto que el caso del cromo. El cromo es un S1 3D5 y el cobre es un 4S1 3D10. Yo, por ejemplo, cuando se van al siguiente periodo, además del que está debajo del cromo y además del que está debajo del cobre, que son el molibdeno y la plata, pues tienen que el niobio presenta esta anomalía, el rutenio, el rodio y el paladio. Yo no diría, bueno, pues en el siguiente periodo, pues a lo mejor son todos, ¿no? O al menos los mismos de arriba. Resulta que no, solamente son el platino y el oro. Ahora, aquí estas cuestiones tienen mucho que ver con la naturaleza electrónica que tienen estos átomos y su distribución electrónica. Al tener núcleos más pesados, empiezan a generar ciertas perturbaciones, pero en esencia la mayoría de estos son efectos meramente electrónicos. Los más fáciles de explicar son estos de las capas semillenas que se les dice. Sin embargo, como les digo, hay bastantes anomalías y sí sería bueno que al menos las identificaran, al menos las del grupo 6 y el 11 del bloque D, y sepan que en el bloque F también hay bastantes anomalías, como por ejemplo el lantano, que no tiene ningún electrón F, lo mismo que el actinio. O sea, estos dos elementos, pues en principio, de hecho, el lantano no es un lantano, no es un lantánido, ni el actinio es un actínido, curiosamente. De hecho, se comportan más como del bloque D. Pero bueno, estas anomalías se encuentran cuando ustedes hacen una gráfica del valor de N y la energía, cómo va cambiando conforme cambian el valor de Z. De hecho, aquí es donde vemos estas anomalías, se van traslapando. Esto se obtiene de cálculos teóricos, de hecho aquí es donde les muestro esto. Y pues como les digo, tiene una pequeña explicación. Esta pequeña explicación es la energía de intercambio. Entonces, esta energía de intercambio tiene que ver con cómo se favorece la energía en estos orbitales debido a la posibilidad de estarse intercambiando, porque pues en realidad los electrones no están quietos. Y estos esquemas es como nosotros pues los dibujamos, que en principio van a estar ahí, pero un electrón en un orbital pues puede cambiar fácilmente a otro orbital y viceversa, ¿no? Estarse intercambiando de orbitales, porque al final de cuentas son zonas en el espacio. Entonces, no van a estar fijas en esa zona. Entonces, con base en ello, pues nosotros podemos estimar las energías. Pues, por ejemplo, cuando ustedes hacen la configuración electrónica del cromo y la ponen como un 3 de 4, están diciendo que pues tiene 4 electrones libres. Y si ustedes determinan con esta fórmula que está aquí, que es la energía de intercambio, básicamente
es una fórmula combinatorial. No sé si ya vieron combinaciones y permutaciones, pero es una forma de combinaciones. Cuando ustedes tienen 4, ustedes lo que van a encontrar es que tienen al menos 6 formas en las que se pueden distribuir esos electrones. Entonces, este electrón que está aquí se puede mover para acá, o se puede mover para acá, o se puede mover para acá, como se indican en las líneas rojas. Lo mismo que este electrón que está aquí, pues se puede mover para este otro lugar y para este otro lugar que no estaban cuantificadas, y estos dos también se pueden intercambiar. Entonces, nosotros ahí tenemos las 6 formas en las que se pueden mover estos electrones. Entonces decimos que tiene una energía de intercambio sin K. Ahora, si ustedes consideran, por ejemplo, cuando tienes un electrón S y 5 electrones D, entonces las energías de intercambio pues aumentan, ¿no? Ahora ustedes tendrían un equivalente a 10. Entonces, estas son todas las combinaciones que se pueden dar. Entonces, al tener más posibilidades de intercambio, eso le ayuda al electrón a estabilizarse, es decir, obtener un mínimo de energía. Por eso es que se dice que son más estables los orbitales semillenos y los llenos. De hecho, lo mismo pasaría con el cobre. De hecho, si hacen el cálculo para el 3 de 9, les va a dar 16 el valor. Y si lo hacen para un de 10, va a ser de 20. Lo único que sí, y pues yo creo que sí se les va a ocurrir a ustedes decir, pues es que eso también podría aplicar para todos los demás abajo. Sí, la cosa es que también tienen que considerar otros efectos. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar a la diapositiva acá. Si se fijan, el paladio hace más o menos lo mismo. En lugar de ser un D8, se va a un D10 directamente sin tener orbitales S. Eso es una de las anomalías más extrañas y la verdad es que pues, no la considero tan fácil de explicar. Pero la pregunta sería, ¿por qué el níquel no? Entonces ahí es una cuestión también de tamaño. Porque si se fijan, en el caso del platino, le es suficiente con el de 9. Entonces, sí hay cosas que todavía nos falta por explicar. Ahora, en el caso de los átomos, cuando crecen, y eso también sí es algo que se tiene que empezar a meter cuando estamos hablando de efectos electrónicos, es que cuando ya estamos hablando del 6º nivel de energía, ya los átomos son muy pesados y tenemos muchos electrones con los que están interaccionando y empiezan a entrar en juego algo que le llamamos efectos relativistas. Ahorita no me voy a meter mucho con ello, quizás en algún momento se les vuelva a mencionar, pero si tienen curiosidad lo pueden buscar así. En inglés de preferencia van a encontrar más información, Relativistic Effects y Periodic Table, o sea, la tabla periódica. Y van a encontrar muchas explicaciones, por ejemplo, por qué el oro es dorado, por qué el mercurio es líquido, pero eso también explica por qué estas anomalías ya no son tan así. De hecho, esto del tamaño parece tan insignificante y parece que es casi como una cosa sacada de la manga. Pero si recordarán una de las propiedades periódicas, que es la afinidad electrónica, curiosamente uno esperaría que pues, el flúor, por ejemplo, fuera el de la mayor afinidad electrónica, por cómo se comporta esta propiedad y por lo que sabemos del enlace. Pues resulta que no, el cloro es el de mayor afinidad electrónica, y es por el tamaño. Pues en química vamos a tener muchos estos efectos, tamaño y efectos electrónicos. De hecho, les llamamos efectos estructurales y efectos electrónicos. Y con eso se pueden explicar muchas cosas, pero la cosa es pues que a veces en las cosas ya más de los átomos, pues como no nos ponemos a estudiar tanto en esa parte, pues no les tomamos tanta atención, pero pues existen. Como les digo, yo esperaría que ahorita ustedes, si estas anomalías del grupo 6 y del grupo 11 de la tabla periódica, las sepan de cajón, o sea, que esos jamás se les olviden, porque esos sí son muy importantes. Ya lo de que viene del bloque, perdón, del periodo 5 y el periodo 6, pues ya no es tan relevante, digamos, con base en lo que ustedes deberían de saber, lo que F tampoco. Entonces, realmente no nos vamos a meter en ellos, ni tampoco, si yo hiciera un ejercicio, se exigiría que lo supieran, pero sí al menos los del 6 y el 11, sí. ¿Ok? Vale. No sé si tengan alguna duda con esto de las energías de intercambio y estas explicaciones de las configuraciones electrónicas anómalas.
Una pantalla, ¿qué es eso de CN2? Son combinaciones. Ah. O sea, son las formas en las que tú puedes combinar. Por ejemplo, si tú tuvieras 3 juegos de calcetines y quisieras ponerte uno de cada par, pues podrías encontrar cuántas combinaciones tienen. O por ejemplo, cuando tú estás en un grupo de fútbol, normalmente los grupos son de 4, entonces las combinaciones son todas las formas en las que puedes enfrentar a uno contra otro. Por ejemplo, Entonces, porque sería el intercambio entre 2 electrones, ¿no? por orbital. Por orbital. Tiene. Uh-huh. Sí, y justamente es eso, pues estás cambiando 2 electrones. Pero sí, son las combinaciones básicamente. Si no la han visto, ni se preocupen, lo van a ver en algún momento cuando lleven estadística en su vida y probabilidad. Se ve en probabilidad, pero casi siempre se va la misma materia, probabilidad y estadística. Pero si no lo han visto, solo entienden los cifras. Por ejemplo, si ustedes tienen un grupo de cualquier deporte, por ejemplo, tienen 4 participantes en ese grupo, la forma en la que se pueden enfrentar, como es de uno contra otro, pues son combinaciones de 4 en 2, y eso les va a dar el número de 6, que son los 6 partidos que vas a tener. De hecho, la formulita aquí está simplificada. En realidad es más, puede ser más extensa. Y involucra ahí factoriales y cosas así, pero así como está aquí, así es como la podemos hacer. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. ¿No? No. Bueno, entonces creo que con esto pues ya podrían quedar más o menos claras muchas de las cosas que estuvimos viendo en ejercicio. Les voy a compartir otro documento más. No sé cómo lo abro. Esto. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Sí. Ok, aquí lo que vamos a ver, ya que vimos lo de las configuraciones, vimos un poquito los números cuánticos, vimos qué significa cada cosa. Vamos a ver un par de principios, que son el de Pauli y el de Hunt, porque eso también fue un ejercicio que puso. De hecho, básicamente, la sesión de hoy está enfocada en esos conceptos, porque luego vamos a ver un poquito de propiedades y vamos a ver enlace. Si ya revisaron el problemario, pues hay algunas cuestiones ahí de propiedades periódicas y de enlace que hay que retomar desde un punto de vista muy básico, porque hasta les piden otras escalas de electronegatividad que vamos a ver ahora que veamos propiedades periódicas. Pero bueno, vamos a comenzar. Pues aquí es la notación clásica de una configuración electrónica, pues pones el nivel, luego el subnivel y el número de electrones. Y aquí están las diferentes formas de entender las configuraciones, la desarrollada, la semidesarrollada, la abreviada de kernel, la gráfica. Casi siempre en la gráfica ponemos los electrones de valencia, casi es, en la gráfica es una combinación entre la de kernel y la gráfica. Casi nunca la hacemos completa, afortunadamente, si no se parecería una guerra de indios con muchas flechas. Entonces, dos de los principios que nosotros vamos a estar involucrando mucho en las configuraciones electrónicas gráficas, y también para entender algunos elementos del enlace, aunque luego las obviamos, ni siquiera las mencionamos, pero son bien importantes. El principio de distribución de Pauli, de hecho, Pauli no lo dijo así, pero lo entendemos con base en lo que establece. Y básicamente, la forma de traducirlo es que no es posible que 2 electrones de un átomo tengan los 4 números cuánticos iguales. Es decir, al menos el último número cuántico se va a diferenciar, que era lo que veíamos. Por eso el spin tiene un valor de +1,5 y de -1,5. En una notación gráfica, nosotros lo tendríamos como las flechas. Una iría hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿Okay? Esa sería la diferencia y la forma en la que podríamos entender este principio. Entonces, es muy importante que entiendan que pues, cuando yo tengo una notación gráfica, pues no puedo poner los dos spines en la misma dirección. Los tengo que poner contrarios. Ahora, esto también va a depender de la otra regla, que es la regla de Hunt. Pero bueno, si ustedes ven
que en una notación se tienen los dos espinas del mismo lado, pues está violando el principio de exclusión de par. Ahora, en el caso de la regla, que de hecho son dos, bueno, hay quien dice que son tres, nosotros vamos a enfocarnos solo en la de máxima multiplicidad, el de Hunt. Entonces, en esta regla, básicamente lo único que establece es que ustedes van a tener, si lo traducimos a la forma gráfica, es que primero van a tener todos los espines paralelos antes de aparear. No dice que no puedes aparear uno u otro, solamente es primero todos hacia una dirección y después los otros hacia la otra. Tampoco dice que todos deben de estar hacia arriba. De hecho, esto de máxima multiplicidad tiene una formulita para sacar la multiplicidad, que creo que la vamos a ver, pero no estoy seguro. Déjenme ver si en el problemario lo necesitan, sobre todo para cuando estemos viendo coordinación. Entonces, la multiplicidad, básicamente, lo calculas como 2 por el número cuántico de spin, y ya te da el valor más 1, ya con eso puedes saber si es multiplicidad la multiplicidad que tiene. Pero para no meternos en esos rollos, y solo que lo vean gráficamente, o sea, lo primero que tienen que ver es que todos los espines estén en una sola dirección. Y ya una vez que todos están en la misma dirección, ya puedes aparear. Ahora, aquí sí no importa hacia dónde aparees, porque pues hay unas configuraciones que son debidas a estados excitados y pues no violan la regla de Hunt. Solamente pues no son del estado basal. Entonces, por ejemplo, de estas dos, la que estaba mal es la de abajo, porque antes de aparear, perdón, antes de poner todos en paralelo, pues aparean el primer orbital. ¿Ok? Entonces esa viola la regla de Hunt. Entonces, si se fijan de estas, la primera, pues sí cumple con la regla de Hunt, pero la segunda no. La tercera también cumple con la regla de Hunt, si se fijan. Y la última, el problema es que aunque no se estén apareando en el mismo orbital, estás cambiando el número cuántico y eso afecta en la multiplicidad. Entonces, la primera y la tercera son correctas, porque pueden ser hacia arriba o hacia abajo, pero la segunda, que estás apareando en el mismo orbital, y en la otra, que también estás teniendo espines opuestos, pues no son válidas por la regla de Hunt. Como les vuelvo a decir, no significa que no sean posibles, simplemente pues están violando una regla. ¿Okay? Pues, aquí les pongo algunos estados energéticos para el carbono y el nitrógeno. Los valores que están viendo ahí de 3P0, 1, y que están en mayúsculas, tienen que ver con la multiplicidad. No me voy a poner a traducirles esto, tengan fe, así es, pero básicamente lo que hay que ver es lo siguiente. Entonces, si se fijan, en el caso del carbono, el que tiene el menor valor de energía, que es lo que normalmente se busca en un estado basal, por eso en un estado basal, es cuando todos están hacia arriba. Y luego, si se fijan para el nitrógeno, es lo mismo. Ahora, si lo notan, en el caso de las dos configuraciones que tenemos del carbono, aparearlo no es tan grave comparado con cambiarle de dirección. Sin embargo, pues la primera necesita también bastante energía. Luego, si se van al nitrógeno, también el apareamiento en un orbital o en otro cambia la energía. Si se fijan, pasar de aparear en el primer orbital y en el segundo, obviamente nosotros lo vemos como una casilla, pero pues en términos energéticos también significan algo. Entonces, es muy importante que sepan que esto simplemente va a involucrar una mayor energía que tiene que estar involucrando el átomo. Entonces, a los átomos normalmente los vamos a encontrar con valores de menor energía. ¿Ok? Bueno, el siguiente es un ejercicio que es muy semejante al que les puse en el examen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar el examen. Para que ya nos dejen compartir ahí el examen. Bueno, no sé si tengan alguna duda o preguntas aquí, chicos. ¿No? Creo que no. Muy bien, entonces voy a compartirles pantalla. Y bueno,
Aquí aparece, sí ven el formulario. Sí, sí se puede ver. Ok, entonces básicamente la pregunta que les hacen es con base en los números cuánticos. ¿Cuál de los siguientes orbitales no existen porque no están permitidos por los números cuánticos para un átomo en estado basal? Entonces, los únicos que no son factibles pues son el 1p. ¿Y cuál otro, chicos? El 3F. El 3F. El 3f. Aquí estaban como distractores el 5G, que ya vimos que sí es posible, y el 6H, que también ya vimos que pues es posible, ¿no? O no sé si alguien tenga una duda con esto, alguna pregunta. ¿Va? No. Bueno, entonces esas eran las respuestas. Ahora, en la siguiente, dice, elige los números cuánticos que no están permitidos. Entonces, que alguien me diga cuáles elegiría. ¿El primero? ¿Por qué? Porque el tercer número cuántico no corresponde con el segundo. ¿Ok? Ay, es el 2, 4, el sexto. ¿El que es 1, 1, 0? ¿Por qué? Porque el segundo número cuántico no puede ser mayor que el primero. Digo, igual, perdón. Ah, O mayor. Y también el último. Por lo ¿por qué? mismo que el primero. Que el tercer número cuántico no puede ser mayor que el segundo. Y el valor absoluto del tercer número cuántico. Y pues creo que ya serían todos. ¿Alguien tiene alguna otra observación? ¿No? Bueno, pues sí, estoy de acuerdo. A ver, nomás déjame ver en nosotros si no puse un valor ahí raro. Están de acuerdo. Ahora, en el siguiente, dice, ¿cuál o cuáles configuraciones electrónicas son correctas para un elemento de grupo 15? Entonces, miren, esto sí es algo que les tengo que decir. Hice de adrede esta situación, porque incluso también en la Olimpiada, de hecho, estas son preguntas de Nacional, pero sí tenían que leer que en algunas les daba una instrucción muy particular. Por ejemplo, en esta les decía que pusieran la minúscula, y en otras, por ejemplo, acá abajo, es con la mayúscula. Entonces, eso es para saber si están leyendo o están solamente. Y de hecho, como el formulario tenía tiempo ilimitado, lo dejé así. Pues para que sean más cuidadosos con eso, chicos. O sea, lean muy bien lo que les piden, porque a veces en esas lecturas es donde se les pueden ir algunos detalles. Entonces, ¿alguien más que me puede decir cuál sería la respuesta que pondría en el punto 3? A mi parecer sería la F y la H. Sí, nada más eso, según yo. ¿Alguien que tenga otra idea? Igual creo que solo pueden ser esos.
Entonces, sí, de hecho esas son las dos únicas correctas. Las otras tienen un poquito de trampa. Bueno, la siguiente, pues ahí sí habría que ser más cuidadosos, porque la pregunta sí estaba muy inclinada si violabas una o dos reglas. Pues, por ejemplo, la primera, que solo viola la regla de máxima multiplicidad, ¿cuáles creen que son? La H sería una. Y F, ¿no? En este Y caso. F. Ya te... F y H, ¿solamente o habría otra más? Creo que solo esas. Exacto, sí hay más, pero solamente esas dos violan solo la regla de máxima multiplicidad. ¿Y cuál viola solo el principio de fusión de Pauli? La E es una. La B. ¿Cuál es, perdón? La B. Y la E. Solamente esas. Sí. Sí. Exacto. Y las que violan los dos principios, G. Solo la G, ¿no? así es, solo la G, porque aquí tiene a estos otros y además se hace eso. Y cuáles no violan ninguno, pues las que quedan, ¿no? Bueno, aquí estas de cálculos, la respuesta era titanio. No sé si alguien la evalúa. Dice, cuando un metal se disuelve con exceso de ácido clorhídrico, generan 4.48 litros de gas a una atmósfera de presión y 273 Kelvin, que es condiciones normales. Esto creo que equivale como a 0.05 moles y se forman 20.562 del cloruro metálico. Entonces, ya con esta información, ustedes pueden establecer esta geometría, pues si les debe dar el titanio. Si alguien tiene una duda, ahorita que les comento, pues me dice, o igual me pueden mandar mensaje, ya les digo, pues cómo se hace. El siguiente ejercicio, de hecho, es algo que es de ciclos energéticos, va a ser necesario que lo revisemos también. Igual esto lo revisamos después. Este ciclo de Born-Haber aplicado a un sistema no iónico. Aunque bueno, sí es un sistema iónico al final de cuentas, pero le da bastantes cosas. Entonces, me gustaría verlo con más calma. Aquí nomás les comento lo siguiente. Hay una parte que era más energética y otra parte que era más estructural. Aquí, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuál es el número de oxidación del platino en el hexafluoroplatinato de dioxigenilo? Pues aquí tenían que fijarse muy bien en el número de oxidación que tenía el dioxigenilo, que es 1 más. Entonces todo el anión era 1 menos. Entonces con los 6 flúors, pues tenía que ser 5 más a fuerza, ¿no? Luego, en el número de electrones desapareados, curiosamente, aquí les debe dar igual a 5, porque un platino normalmente tendría 8 electrones D y 2 electrones S, al tener un número de oxidación de 5 más, pues ya no tendría ni los S y no tendría 3D, entonces eso le quedaría como un de 5. Y como todos estarían ocupando un orbital, pues serían 5 orbitales, perdón, 5 electrones desapareados. No sé si eso les queda claro o no, sino para revisarlo. Por mi parte está claro. ¿No? Por el momento creo que no. No hay... Para mí está claro. Okay. Bueno, igual de todas formas lo vamos a volver a ver cuando veamos un poquito de coordinación.
aquí en determinar el carácter magnético de las siguientes especies, sí habría que haber hecho el diagrama orbital molecular. Entonces eso lo voy a dejar para cuando veamos orbital molecular, aunque pues todas son paramagnéticas, de hecho. El oxígeno es paramagnético, tiene 2 electrones desapareados, pues cuando le quitas un electrón o le añades un electrón, sigue manteniendo un electrón desapareado y siguen siendo paramagnéticos. En el caso del anión hexafluoroplatinato, pues tiene 6 ligantes, va a ser un octaedro. Y aquí en la parte del ciclo de Von Haber, como les digo, déjenme que veamos eso y ya lo revisamos con calma. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, chicos, o pregunta. ¿No? No. No. Bueno, como ya van a ser las 7 para ustedes, 6 para mí, vamos a ponernos de acuerdo para la siguiente semana. La siguiente semana tendríamos clase en el mismo horario para la mayoría de ustedes. En el caso de Manuel y mío, va a ser 1 hora antes, que es a las 3, porque mañana cambia el horario. Si hay alguien de Quintana Roo, no recuerdo, pues también el horario va a ser diferente. Pero todos los demás va a ser a la misma hora, porque básicamente todos mueven el horario de verano. Les voy a subir un par de videos más para avanzar y no detenerme tanto con las propiedades periódicas y ver también lo del enlace. Entonces, la siguiente sesión veríamos propiedades periódicas y enlaces. Pues si alguien tiene alguna inquietud o dudas o preguntas, adelante. De hecho, ahorita estos minutos que nos quedan, me gustaría ver si alguien tiene dudas del primer ejercicio que les había puesto para ayudarles con ellas y resolverlas. Por mi parte, no. Los demás, No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco tenía unos errores, pero pues se explicaron cuando los fuimos resolviendo. ok. Bueno, pues básicamente esa era la idea de la sesión de hoy. O sea, si habían tenido alguna duda, pues resolverla. Si quieren ir revisando, al menos de aquí a la primera evaluación que vamos a poner seguramente en la penúltima semana de abril, vamos a estar viendo pues todo esto que ya vimos, propiedades, estructuras, configuraciones. Vamos a ver enlaces, vamos a ver propiedades periódicas. Si me alcanza el tiempo, vamos a ver la parte energética de los enlaces. Entonces, igual voy a ver si puedo ver un poquito de lo que es entalpía de enlace y todo eso a la par, porque creo que no lo van a realizar todavía. Entonces, voy a ver si busco algún video o lo hago yo respecto a la ley de Hess. Y aunque son detalles que pues habitualmente ustedes ya conocen de la parte de termoquímica que se le llama, pero pues no está de más, porque también, por ejemplo, en el problema este del ciclo de Von Haber, hubo algunos que cometieron errores, que fueron errores de dedo, yo supongo, pero a la hora de estar calculando, por ejemplo, entropías, como no se les ponía la reacción y ustedes tenían que plantearla, ahí pudo haber errores. Entonces, esos pequeños detalles hay que cerciorarnos, y pues en mi caso yo pretendo, pues al menos sí, que tengan un punto de partida, o sea, que no asumir que sí lo saben, para que pues sí quede claro y pues esos errores no se cometan en los internacionales. Bueno, igual, como les digo, esos van a ser de manera general los temas. Probablemente se les ponga ya en el Classroom, así para que si alguien quiere revisarlos, revisándolos adelante. O sea, vamos a ver ciclo de Haber, energías de enlace, los enlaces como tal, geometrías, estructuras de Lewis, y eso sería lo que veríamos hasta aquí. Todo lo que involucra coordinación y estado sólido, probablemente lo veamos en mayo. La siguiente sesión sí sería el próximo sábado, que sería 10, pero la siguiente sesión probablemente la hagamos entre semana, y no estoy seguro si la semana que es del 12 al 18, sino a lo mejor tengamos sesiones entre martes y jueves, pero yo se los confirmo, ¿ok? Pues igual, como les digo, si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues
me puede dejar ya sea un comentario ahí o a mi correo, que es david.corona@unison.mx. Pero pues ahí en el Classroom también me pueden dejar mensajes y incluso ejercicios que ustedes se encuentren por ahí, los podemos ir resolviendo. En el primer ejercicio, como les digo, solo quería saber más o menos qué nociones traían, ya me di cuenta cuando lo resolví. En este otro era para ver qué cosas todavía no quedaban claras y había que verlas con calma, los temas de Pauli, Hunt, configuraciones y números cuánticos. El año pasado, de hecho, en el internacional hicieron una pregunta de números cuánticos, entonces pues hay que verlo. No sé si tengan algún comentario, chicos, o pregunta, duda. ¿No? Bueno, pues entonces aquí lo dejamos. Nos vemos el próximo sábado a las 5 horas de Ciudad de México. Como les digo, dependiendo de la zona en la que vivan en el país, va a ser diferente. En Sonora no aplicamos el horario de verano, entonces va a ser a las 3. Y creo que Quintana Roo tampoco aplica el horario de verano, pero ellos se empatan con la zona de la Ciudad de México y sería a las 5. Pero creo que no hay nadie de Quintana Roo. Bueno, chicos, pasen bonito sábado y pues ahí estaré pendiente. Que estén bien. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta Iván. luego. Hasta luego.